Profe, buenas noches. Soy Marisol Rodríguez, alumna suya de la especialización de Finanzas Públicas de la SAP. Entonces, profe, pues yo estuve analizando las cifras, las gráficas y toda la información del archivo de Excel y encontré varias cosas. Pues, o sea, ahí se describe, aquí tengo pues como las notas, se describe el comportamiento de las finanzas del gobierno nacional de 1990 a 2022, creo que es hasta 2022-2023. Esos son datos pues del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Según esos datos, durante las 3 últimas décadas, el déficit fiscal del gobierno nacional ha registrado fluctuaciones originadas por las normas que han habido sobre los gastos, los ingresos, las variaciones de producción, los precios internacionales del petróleo, pues muchos factores. Analicé pues de que en la primera mitad de la década de los 90 se registró un déficit fiscal relativamente bajo, pero aumentó notablemente desde el 96 debido al crecimiento del gasto ordenado por la Constitución de 1991 y la crisis financiera y económica que afrontó el país en 1999. ¿Cuál fue esa crisis? Que hubo 4 reformas tributarias: la del 90, la del 92, la del 95 y la del 98. Hubo un deterioro de la situación macroeconómica que llevó a que las autoridades pues como que emprendieran un programa de ajuste económico de acuerdo a unos acuerdos firmados por el FMI y el Fondo Monetario Internacional y que duró vigente hasta el 2006. Bueno, dentro de las medidas fiscales adoptadas entre el 99 y el 2006 se destacan la ley de la racionalización del gasto público en 2000, eso es una cosa muy importante, un hito muy importante. La reforma al sistema de transferencias territoriales que fue en el 2001. También la reforma al régimen general de pensiones y la expedición de normas acerca de la transparencia y la responsabilidad fiscal que fue en 2003. Esos son hitos relevantes. La eliminación de los regímenes especiales de pensión en el 2005 y la apropiación de varias reformas tributarias. Volvieron las reformas tributarias 2000, 2002, 2003 y 2006. Bueno, todas estas medidas hicieron que el crecimiento del gasto aumentara gradualmente. El crecimiento del gasto y aumentaran gradualmente también los ingresos tributarios, de modo que se redujo el déficit fiscal. Bueno, el déficit fiscal siguió disminuyendo en 2007 y 2008, pero aumentó en 2009 y 2010 debido a una crisis financiera que hubo internacional a finales de 2008. Entonces, entre el periodo del 2011 y 2014 disminuyó nuevamente por la bonanza petrolera que generó mayores impuestos y aumentó los dividendos transferidos por Ecopetrol. Las finanzas del gobierno también se beneficiaron de las reformas tributarias del 2009, 2010, 2012 y en 2015 y 2016 el déficit fiscal volvió a aumentar por la caída de los precios internacionales del petróleo, a pesar de que la reforma tributaria de 2014 no compensó la caída, a pesar pues de que la reforma no compensó la caída de ingresos del sector petrolero. Por otra parte, el gasto total del gobierno nacional aumentó 11 puntos porcentuales en los últimos 27 años. El crecimiento fue más rápido en los años 90, que fue del 8% del PIB, en 1990 al 15.8% del PIB. A ver, espera un momentico que coloqué algo aquí que no era.
crecimiento fue más rápido en los años 90. Del 8% del PIB en el 90 pasó al 15.8% del PIB en 1999. Por el crecimiento de las transferencias territoriales. Eso es importante, eso es una cosa importante. Los intereses de la deuda, los gastos de personal y los pagos por pensiones. Bueno, en los 10 años siguientes, o sea, del 2000 al 2009, mantuvo su tendencia ascendente, pero a un menor ritmo. Pasó del 15.4% en 2000 al 19% en 2009. En 2010 descendió al... Bueno, profe, esta es la segunda parte del video. Analizando el archivo de Excel que usted envió con las cifras y los gráficos. Vemos en la parte del balance del sector público consolidado desde el 99 hasta el 2022 el resultado de las finanzas del gobierno nacional registra balances deficitarios año tras año. Esto es un reflejo de un problema estructural que no ha permitido cerrar la brecha entre los ingresos y los gastos, lo cual es importante para reducir el financiamiento por la deuda y los gastos que se destinan para el servicio de esa deuda, que son la amortización y los intereses. Los gastos que se destinan, que digo, además de poder destinar mayor gasto para inversión y programas sociales. De la situación anterior se ve reflejado en las sucesivas actualizaciones del marco fiscal de mediano plazo, que han ido aplazando la reducción de ese déficit fiscal en el gobierno nacional central. Bueno, ¿qué más puedo mirar en esos gráficos? Bueno, la conclusión es que a pesar de que es necesario repensar la descentralización colombiana de modo que se puedan lograr mayores avances en la generación de recursos propios que permitan a los mandatarios regionales y locales mayor autonomía a la hora de realizar las inversiones, que sean prioritarias para los habitantes de las regiones y localidades. Y esa es pues como la conclusión. En otro cuadro que tenemos ahí en el cuadro que es del resultado fiscal, déficit o superávit en millones de pesos, y también en un gráfico que hay de evolución del balance fiscal del sector descentralizado, que es del 94 al 2015, se refleja que el total descentralizado contribuye a que el déficit no sea mayor, donde los rubros que más aportan son seguridad social y el rubro regional y local. Bueno, también se ve que el sector descentralizado muestra un superávit relativamente constante, mientras el gobierno nacional central, siempre como constante, está en déficit. También en ese archivo de Excel vemos un cuadro de operaciones de financiamiento del gobierno nacional central en miles de millones del 2015 y un gráfico que vemos la evolución del crédito interno y externo neto. Bueno, tener deudas no es malo. El problema llega cuando no hay ingresos para pagarlas. No es malo que un país financie sus obras de desarrollo e inversiones colocando papeles oficiales en el mercado secundario. Lo malo es que el dinero obtenido se destine a pagar salarios o a pagar cosas de la administración central. La deuda pública en Colombia, por lo general, se hace para financiar el déficit del que hablamos ahora, es decir, se gasta más de lo que se está ingresando. Colombia, las deudas están creciendo más que la producción nacional, entonces eso es grave. Se evidencia que la pandemia tuvo pues un costo que sigue dejando una profunda huella en las cuentas nacionales.
pero una deuda, o sea, es tanto que la deuda está por encima del 55% del PIB, que genera riesgos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y eso es pues como una conclusión que saco de ahí. Está otro cuadro que es el de ingresos tributarios, una evolución mensual del recaudo, que es en millones de pesos corrientes. Los ingresos tributarios brutos por recaudo vienen ligados al desempeño de la actividad económica. Es así como a mayor crecimiento económico debe ir acompañado de un nivel de recaudo, o sea que sea coherente. Pero a pesar de esto se ve un crecimiento dinámico en las cifras de recaudo, pero no son coherentes con los gastos que se están teniendo en el gobierno central, que son mayores a esos ingresos. Eso es lo que visualicé pues como en esos gráficos. Buenos días, profesor. Mi nombre es John Jaime Saldarriaga. Soy alumno de la especialización en finanzas públicas de SAP, de corte 2024-1. En este video voy a plasmar mi participación gracias a su valiosa orientación y a la clase que nos compartió en el video. Hemos logrado, digamos, poder comprender detalladamente las diferentes tablas y las diferentes gráficas. Hemos logrado pues conocer los números allí plasmados, interpretarlos y de una manera muy crítica poder desarrollar nuestra posición frente a estos números y cómo el país o la economía del país se mueve en los diferentes periodos de tiempo. Yo quiero, digamos, de una manera más detallada, poder plasmar mi posición frente al periodo comprendido entre 2019 y 2022, tomando como referencia los datos de la tabla 2.7.1, que esa tabla es la evolución del balance fiscal del sector descentralizado y del gobierno nacional en el periodo de tiempo 2019-2022. He querido centrar mi mirada en este periodo de tiempo porque observo un hito que tiene una variación bastante profunda, en el cual se observa una caída muy fuerte de la evolución fiscal del país. Hay un déficit bastante marcado que obedece principalmente a la llegada del COVID y de cómo nosotros como país logramos sortear esta pandemia que no solamente tiene o nos pasa una factura en lo social, sino que también se observa cómo el gobierno nacional recibe tantas presiones y tantas demandas de la población por el elevado incremento de precios con motivo de la inflación y también con motivo de la pobreza, porque se agudiza mucho más el desempleo, los hogares no perciben los mismos salarios, del número total de trabajadores en un hogar, solo la mitad o menos de la mitad, según cifras oficiales, pudo mantener sus ingresos. Entonces toda esta serie de demandas sociales hacen que el gobierno nacional deba de realizar una inversión mayor, deba de tener un gasto mayor y se produce este déficit muy marcado y que también nos da cuenta de cómo es nuestra débil estructura en el gobierno central, que ante la llegada de cualquier fenómeno como esta pandemia, pues nos toma mal parados y lo que hace es tirarnos al suelo todas las cifras y todos los estadísticos que nosotros tengamos porque no estamos preparados para poder afrontar cambios significativos en nuestra economía. Cuando tenemos disminución en los precios del petróleo sufrimos, cuando se presenta algún tema social sufrimos, cuando se presenta alguna reforma tributaria sufrimos. Entonces me ha llamado mucho la atención este hito en el que pude como comprender al detalle y luego de revisar las diferentes fuentes que usted nos compartió de cómo
la coyuntura del gobierno nacional empieza a agudizarse y empieza a mostrar esta seria caída que digamos que a hoy, a 2024, todavía tenemos muchos efectos derivados o colaterales de esta pandemia y las cifras aún siguen siendo muy negativas en nuestro crecimiento, mantenemos unos déficits desde el 2019, se podría decir, venimos arrastrando mucha deuda, producto de que el gobierno nacional tuvo que salir a tomar deuda a altas tasas para poder, digamos, mantener la economía a flote y subsanar un montón de sectores a los cuales debía llegar con subsidios. Entonces, me pareció muy interesante pues este ejercicio, poder conocer las gráficas e interpretar los datos, porque digamos que cuando empieza el curso y no teníamos la claridad del video, pues solamente estábamos viendo una serie de datos y de tablas que no logramos como identificar de una manera muy profunda. Ya con su explicación, con su calle magistral en video, pues logra uno poder dar cuenta y toma sentido el poder ser un especialista en finanzas públicas, porque puede analizar uno con mayor categoría los datos y ahondar mucho más en todas estas posiciones. Entonces esta es mi presentación, esta es mi participación, vamos a complementarlo con lo estudiado por los compañeros y vamos a unir nuestros videos para dar cuenta del desarrollo de esta unidad temática. Muchas gracias, profesor, de nuevo por su clase magistral y por todo lo compartido. Gracias. Hola, mi nombre es Juan Pablo Toro Cardona, estudiante de la especialización de Finanzas Públicas de la SAP. Actualmente dentro de la materia Economía de las Finanzas Públicas nos encontramos analizando con mi grupo de trabajo conformado por Jaime Saldarriaga y Marisol Rodríguez la evolución de las finanzas públicas en Colombia, más o menos de los años 1994 y 2021, 2022 o 2023, respectivamente. Dependiendo del año se tiene la información o no dentro de la matriz entregada por nuestro profesor, donde analizaremos varios puntos específicos, donde con mis compañeros anteriormente tuvimos varios encuentros sincrónicos donde analizamos y nos pusimos de acuerdo de cuáles iban a ser como esos puntos que a cada uno nos llamara la atención, y aparte íbamos a aportar pues nuestros respectivos análisis de la evolución, ¿cierto? Dentro de la tabla 2.7.2, resultado fiscal para el año 2000, encuentro el tema de la liquidación de Carbocol. Carbocol fue una empresa que fue liquidada en el año 2000, vendida pues, ¿cierto? Y fue disuelta posteriormente por el gobierno, pero antes de esta, en el 93, ya había sido dividida, digámoslo así, porque se conformaron dos, que era Ecocarbón, que se encargaba de regular y fomentar la explotación minera en el país, y Carbocol, que se especializaría solamente en la comercialización del mineral en los mercados internacionales. Entonces hasta este año Carbocol aportó al resultado fiscal del país. Tengo que para el año 2000, y esto es una inquietud que de pronto no pude encontrar respuestas con el tema de Ecopetrol, ¿sí? En el 2008, están desde ahí en adelante en ceros en la tabla de resultados fiscal, siendo 2008 uno de los años en el que el tema de los hidrocarburos ganaron mejor precios en el mercado, aunque presentaron también unos precios muy volátiles. Fue uno de los mejores años para este sector, y no entiendo pues como por qué se dio. Y para el año 2003 también tengo que Telecom fue el año donde esta empresa fue liquidada. Telecom tuvo que ser liquidada debido a que no fue una empresa competitiva con aquellos que se encargaban en su momento de prestar servicios similares, como creo que es ETB en Bogotá y Orbitel en Medellín, y su tecnología se quedó como obsoleta. Además tenía un pasivo posicional bastante grande, y las deudas pues que tenía no eran
no podían ser cubiertas por sus ingresos y por sus actividades, ¿verdad? El pasivo pensional es uno de los temas que llevó a la liquidación de muchas empresas colombianas, empresas que fueron públicas pues en su mayoría, debido a que la carga pensional en su mayoría fue insostenible y la mayoría de ellas tuvieron que ser liquidadas, tomar el gobierno esa decisión de liquidar aquellas empresas. En el cuadro 2.7.3 encontramos las operaciones de financiamiento del gobierno nacional central, ¿cierto? Encuentro llamativo para mí, personalmente, que entre los años 2011, 2014 y 2018, bueno, como media o como porcentaje, encuentro de que el gobierno nacional se financia la mayoría de veces por el crédito interno neto, ¿cierto? Siendo en los años 2011, 2014 y 2018 los años donde fue mayor porcentaje. Para el 2011 un 89% financiado por créditos internos, el 2014 un 93% y en el 2016 casi un 116%. Esto también lo veo reflejado en la tabla de la gráfica 2.7.2, donde nos muestra la evolución del crédito interno y externo, y específicamente se centra en los años 2020, donde pasó todo el tema post-COVID, en la pandemia COVID-19 que afectó pues el país a comienzos de febrero, finales de febrero, principios de marzo, y donde el gobierno tuvo que ser financiado e intervenir para suplir todas aquellas necesidades que se presentaban, más que todo el sector salud, en la contrarrestar todas aquellas enfermedades o dificultades que presentó el COVID-19, ¿verdad? Entonces el 2020 es un año que sin duda, durante los años desde el 94 que se analiza la tabla de 2022, siempre va a estar marcando un hito, es llamativo, es diferente, y sobre todo posteriormente lo analizo en el sector salud, que es donde tuvo que tener más inversión, ¿verdad? Voy a analizar la tabla 2.7.4, ingresos de recaudos, evaluación del recaudo mensual, donde en esta tabla podemos analizar que la mayoría, el mayor porcentaje del total recaudado por ingresos tributarios del gobierno vienen de actividades internas, en aquellas donde la renta, el impuesto sobre la renta es el que más aporta, sobre todo en los años 2012 y 2013, donde la renta de actividades internas tuvo un 55.80% aportó del total de recaudo, y un 10 del año 2013 con un 56.73%. Esto también el año 2013 venía después de una reforma tributaria presentada en su momento por el expresidente Juan Manuel Santos. La ejecución presupuestal general de la nación por gasto total del porcentaje de PIB nominal dividido por sectores me llama mucho la atención, y como lo dije anteriormente, los años 2019, 2020 y 2021 es donde el gasto total para el sistema, o digámoslo el sector salud como tal, fue el mayor porcentaje con respecto al PIB nominal, ¿cierto? Para el año 2019 con un 3.37, para el año 2020 con un 3.50 y terminando con un pico máximo en toda la historia pues de esta matriz de un 3.75. Recordemos que el 2021 también se viene implementando todo el tema de vacunación COVID, y pues obvio esto necesitaría un mayor gasto para este sector. Además encuentro que el sector defensa y seguridad entre los años 2006 y 2010
fueron los años donde más se les tuvieron pues el gasto total, ¿cierto? Para el 2006 con un 2.81, 2007 con un 2.91, 2008 3.16, 2009 3.27 y 2010 3.1. En estos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe, que le apostó bastante a la seguridad de nuestro país, y el expresidente Juan Manuel Santos. Recordemos que el expresidente Juan Manuel Santos en su momento fue ministro de Defensa del expresidente Uribe, y en su momento creería yo que entre esos años en los que se entregaron uno al otro, quisieron tener y llevar este sector por el mismo camino, aunque después hayan tenido pues sus diferencias. Es así ya como tal en la tabla 2.7.5a, en la ejecución del presupuesto general por sectores, en el sector salud, igualmente en el 2020, 21 y 22, teniendo para el 2020 el año con el que más se necesitó para gastos de funcionamientos, con un 3.68% del PIB nominal, ¿cierto? Un gasto histórico. Se ve todo el empeño que puso en su momento el gobierno para hacerle tregua al tema del COVID-19, de la pandemia, y que si no hubiera sido por esto, yo creería que el sector salud no hubiera tenido ni hubiera obtenido tanto llamar la atención, ¿cierto? Ni hubiera sido tan necesario que el gobierno destinara tantos recursos para la inversión, el funcionamiento de todo el tema del sector salud, desde los hospitales, clínicas, para su fortalecimiento y hacerle tregua y poder garantizar la vida, porque en ese momento se jugaba la vida de los colombianos, ¿cierto? Igualmente para el sector defensa, en los gastos de funcionamientos del 2009-2010, específicamente, de los mayores de toda la historia, que se le con respecto al porcentaje del PIB nominal que se entregaron para estos sectores. En los gastos de inversión, pues en la tabla 2.7.5.b encontramos que el año que más porcentaje se ha destinado del PIB nominal es en el 2009 al tema de infraestructura, ¿verdad? Sobre todo el tema de minas y energías. Posteriormente, ya en los años 2021 y 2022, también tiene una gran inversión. Yo ahí ya como conclusión puedo deducir que el tema del COVID y de la pandemia hicieron que el gobierno tuviera que tener más esfuerzos, buscar más recursos, y que por fin pusiera un poco su atención en mejorar, en fortalecer y en acondicionar todo el sector salud, debido a que necesitaba y se le dio la importancia, porque era necesario garantizar la vida, proteger la vida de todos los colombianos. Concluyo con eso. Muchísimas gracias.